Muchas que gracias, doña Merce. empezamos a cambiar. Lo que pasa Ujú. es que esos cambios ustedes no hablan de ellos, ustedes solamente hablan del punto negro. Es lo Sí, que me ah, parece justo. es que la prensa está hecha para mostrar eso, lo que funciona Los mal. puntos negros que el sistema que tenemos y que No, teníamos, pues señora, no, ahí está, doña por ejemplo, ustedes Doña están Merce, eso no es verdad. Es un foro para que se discutieran las ideas y que estuvieran varias personas. Lo abrió el ministro de Salud. En directo con Coronel. Doña Mercy, ¿cómo está? ¿Dónde está doña Mercy? muy bien, Daniel. Acá en Bogotá, En Bogotá. Qué bueno. ¿Cómo está el clima en mi ciudad? un poco frío, a veces bastante viento, ráfagas de viento fuertes, pero muy variable, la Sí, verdad. señor. Sí, Sí. señor. Daniel, pues mira, yo te quería comentar, yo te sigo, no tan periódico porque por motivos de tiempo, ¿cierto? Pero con cierta frecuencia te sigo a ti y pues no sé, me parece como un poquito injusto cuando tú haces apreciaciones acerca del actual presidente, porque realmente el país está, es decir, como él lo recibió, está demasiado secuestrado por la política tradicional, por los grupos paramilitares, por los grupos de parapolíticos. Y yo pienso que el cambio, imagínate, en 2 años, semejante transformación no se puede hacer. Ahora, para poder llegar a gobernar, pues yo me imagino, no lo sé, pero intuyo que hubo que hacer algunas alianzas y algunos tratos porque si no fuera así, obviamente no hubiera llegado. Y algunos cambios que ha hecho, pues ya son justificables para empezar un cambio a profundidad en nuestra sociedad que ha sido realmente desde la independencia, desde antes, dominada por 5 familias, 10 familias. De pronto se han venido filtrando más familias justamente por esas alianzas parapolíticas que se han hecho y que han tenido que obligatoriamente abrir el espacio a otra gente para que entre a la política, no porque ellos quieran, sino porque les tocó, digamos, por los tratos que han hecho y por toda esa corrupción que se ha dado, pues ha tocado, es decir, se han filtrado ahí otras gentes, o si no hubieran seguido las mismas 10 familias gobernando por siempre, el país. Entonces yo pienso que sí son un poco no, muy injustos. Eh, disculpa, te lo digo a ti de frente, tú y Está muy otros, bien, doña Mercy. Está muy bien. tú Usted mismo, tiene toda la libertad de decir lo pero que piensa. Más faltaba. claro, y usted también, por eso. Usted dice, pero como es un medio de comunicación, por eso llamo y por eso me comunico. Y pues hace tiempo no lo hacía, pero me pareció que pues alguien tiene que manifestar. Ha habido antecesores míos que se han pronunciado un poco en el mismo sentido, solo que falta la explicidad de decir, no podemos desconocer lo secuestrado, o sea, si hubiéramos seguido con el gobierno de antes, siquiera con otro parecido al señor Duque, estaríamos, como dicen los chicos, en la inmunda, porque estaríamos llevados pues por narcopolíticos, total. Mm. Entonces, pues pienso que, no sé, sería muy ingenuo pensar que llega un presidente de renovación, que llega algo nuevo en lo que se cree que va a haber un cambio y realmente sí lo ha habido, no tan grande como todo el mundo se lo esperaba, porque es difícil tantos años con tanta corruptela, con tanta parapolítico ahí metido gobernando, llegar a cambiar. Antes no lo han matado, o sea, yo no sé, pienso que muy valiente este presidente que tenemos, porque seguramente otro ya estaría, pues no sé dónde estaría, porque las armas y todo el mando que tienen estos señores de la parapolítica es demasiado. Entonces sí pienso que ese es demasiado injusto cuando... O dime tú, ¿tú crees?
que un presidente puede llegar y en 2 años cambiar toda esa tradición de Doña corrupción y para doña política que hemos Mercy, tenido. yo obviamente valoro y respeto lo que usted dice, pero sí me parece que el presidente tiene una responsabilidad grande en el estado de cosas que hay. Me parece que el nombramiento de unas personas que viene de él, como el señor Olmedo López, como el señor Carlos Ramón González, como el mismo Armando Benedetti, es algo que él no puede excusar en que se lo impusieron de antes. Eran decisiones soberanas de él y él decidió escoger personas como estas y estamos viendo las consecuencias de esa decisión. Entonces, me parece que el presidente puede ser víctima de unas situaciones en unos casos, pero en este caso es causante de las mismas situaciones por haber escogido estas personas y además por no haber vigilado su desempeño. Es mi opinión. Don Daniel, pero una pregunta. ¿Usted cree que en cuánto tiempo se logra hacer un cambio real, profundo en nuestro país? No lo sé, pero creo que escogiendo a las 5 personas años, 10 incorrectas, años. no, no sé cuánto se puede demorar, pero escogiendo las personas incorrectas se va a demorar más o no va a llegar nunca. Y de pronto el señor Ramón y el otro no los conozco mucho, pero he leído en últimos días a raíz de todas estas noticias. Benedetti nunca ha sido de la cercanía de él, es decir, fue a partir de los acuerdos tal vez políticos que le tocó hacer al presidente que tenemos hoy en día al partido para poder lograr, o si no, olvídese que dejan que llegue. Ya hemos visto, no se ha adelantado mucho, que me sorprende que no se haya adelantado, pero como otras elecciones anteriores han sido elecciones mañosas en las que se ha hecho trampa, se ha hecho alteración de muchas mesas de votación y todo eso para para quitar la realidad, que era el triunfo de este gobierno que tenemos actualmente. Eso se quedó ahí, no sé, nunca se averiguó a profundidad y no sé jurídicamente qué pasará, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pero sí quisiera que me dijeras, de verdad, para que juzguen tan duro, ¿se puede cambiar el gobierno de un país, de este país, en 2 años, en 4 años, en 6 años? Pues el periodo presidencial es de 4 años y el presidente Exacto. Petro se comprometió a ejecutar una política en 4 años. Que la Para, está ejecutando. para ejecutar Y es, esa política debería escoger las mejores personas. Y pero estamos en la, viendo que no ha sido así. aquí hay muchas personas que uno no se imaginaría que fueran tan corruptas hasta que no les descubren que están ahí metidas en la corrupción. O sea, es que yo pienso que ya en el ámbito político tiene que haber por lo menos un 70-75% de permeabilidad de esa corrupción y de ese manguale con la parapolítica. Es que se ha permeado demasiados ámbitos y usted bien lo sabe todo el país, cada vez que se descubren nuevos episodios de corrupción, cuánta gente nueva aparece involucrada, inclusive que no son políticos. ¿Quién se iba a imaginar que la mamá del señor Duque estuviera involucrada en tanto escándalo también? Eso no, se creía que él y tal vez algunos eh, pero ella no. Del mismo señor Uribe, los hijos de él, bueno, y todos, por ahí se empieza a hacer la telaraña y es una telaraña inmensa. Entonces, pues, no sé, de verdad que me parece un poco pasado de injusto cuando hacen esos comentarios y sobre todo en estos programas en los que se ha capturado bastante gente, bastante audiencia y pues no se habla tan claro de todas esas otras partes, ¿no? Que se supone que es educación un poco educación política. Entonces se habla de las partes malas, pero no de los riesgos que conlleva ser capaces de hacer unos cambios como los que se han hecho o como los que se tienen proyectados hacer.
Porque, por ejemplo, en lo de las CPS, en lo de salud, yo sé que usted y Revista Cambio yo asistí inclusive, y, y realmente fue un foro promocionado un poco para, para incentivar al rechazo a esa reforma de la salud, cuando sabemos que el sistema que tenemos y que No, teníamos, pues señora, no, ahí está, doña, por ejemplo, EPS doña, SAN. eso no es verdad. Es un foro para que se discutieran las ideas y que estuvieran varias personas. Lo abrió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando conmigo. Por cierto, dificilísimo que contestara una pregunta. Él solo quería tener un monólogo. Segundo, hablaron sindicatos, trabajadores de la salud, también las EPS, porque no se les puede quitar la palabra, pero decir que era un foro para irse contra la reforma, no, era un foro para discutirla. Y es una reforma que, por cierto, no deja de ser muy controvertible. No creo Puede que... ser que tenga puntos que no sean los mejores, pero los puntos centrales, como es el manejo de esos dineros y cómo lo están manejando esas EPS, pues ahí está la prueba cuántos meses han pasado después de este foro y de otros anteriores que no han sido promovidos por ustedes, por otras corrientes también, pueden comprobar cómo realmente sí estaban desviando esos dineros para enriquecerse, para hacer o para invertirlos en algo que no debían, que estaban destinados exclusivamente para la prestación de servicios de salud, han descuidado totalmente la prevención en salud. eh, y bueno, ni qué hablar porque yo soy del área de la salud y he visto cómo a pacientes les colocan, por ejemplo, vendajes en las piernas o en otras partes de sus cuerpos, diciendo que ahí le están haciendo tratamientos de una varice o de una efisema, de cualquier otra lesión, y se va a quitar el vendaje y no hay nada debajo. Entonces, es una cosa aterradora como realmente algunos, no todos, algunos centros han cogido estos dineros para desviarlos totalmente y pues y no prestan lo que deberían prestar, ¿no? Los servicios de prevención, por ejemplo, eh, no existen en lo mínimo. Si cada médico o cada profesional de la salud lo quiere hacer por su cuenta, lo hace, pero no hay un control estricto, ni siquiera que se acerque a lo estricto, un control sencillo de estos actos de prevención, de programas de prevención, no los hay. Bueno, pero también estuve en el de en las de comunicaciones 5G y eso también estaba en el de educación y también están un poco, no totalmente, pero sí están sesgados. Si están sesgados, no dejan hacer preguntas a los asistentes, en fin. Bueno, yo Bueno, te doña quería Mercy, muchísimas gracias por su opinión. Yo quiero reiterarle que la corrupción es inaceptable en cualquier gobierno, en claro, este y en pero, cualquier otro. pero Pero la corrupción de semejante tamaño, de tantos años, no se puede acabar en 2 años. No, pero no se va a acabar nombrando personas como Olmedo López, como Carlos Ramón González, como Armando Benedetti. Obvio, pero mira, ¿cuántos son de cuánta? Es que ni siquiera saben, los actuales gobernantes ni siquiera saben, lo ha dicho el señor de la unidad de riesgos, es imposible. Tendrían que sacar al 70%, al 80% de la gente que trabaja allí. Pues con la esperanza de que cambiaran estas cosas, muchas personas acudieron a votar por Gustavo Petro. Muchas Que gracias, doña Merce. empezado a cambiar. Lo que pasa Ujú. es que esos cambios ustedes no hablan de ellos, ustedes solamente hablan del punto negro. Es lo Sí, que me ah, gusta. es que la prensa está hecha para mostrar eso, lo que funciona Los mal. puntos negros. No, sí, se lo explico de una manera sencilla y No, gráfica. yo te he Yo, escuchado, yo no puedo, gracias. yo no puedo, Yo lo he yo no escuchado puedo y lo decir, he ilustrado de una forma muy, muy, muy entendible, muy didáctica. Se lo he escuchado varias veces que se lo ha dicho a otros escuchas. lo que Pero, está saliendo eh, bien no es noticia, doña Mercy, por claro, una sencilla claro, razón, porque porque debería nosotros ser, estamos para eso es, llamar la atención claro, sobre las cosas
que marchan mal, que hacen que el ciudadano tenga menores garantías de sus derechos o del uso de los dineros públicos. Esa debe ser Claro, la claro. prioridad de la prensa. Sí, Para pero lo demás, también las destacar oficinas de una propaganda. que otra, por lo menos, Cuando destacar una que otra también noticia no, buena, ¿cierto? no, señora. El, esencialmente, la labor de la prensa es la de ser un contrapoder y la de mostrar lo que Esencialmente, está funcionando mal. Sí, listo. por la, Esencialmente por quiere decir que hay otros ámbitos también, Sí, hay ¿cierto? otros ámbitos, pero cuando son noticias, cuando por excepcionales son noticias, no porque sea esta la comunicación que le conviene al gobernante, entonces nosotros hablamos de eso porque es bueno, porque así equiparamos y decimos, aquí hay corrupción, pero miren que pavimentar una calle, ¿no? La pavimentación de la calle es una obligación, la corrupción es un delito. Y Doña Merkel, tendría también, tendría también que hacerte una pregunta y es, sí por señora, ejemplo, el seguimiento el caso del señor Pizarro y, bueno, otros casos como esos. No he vuelto a escuchar programas. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ya van sí, bajando de interés. hay que seguir Va así, hay que seguir en el tema del señor Pisano, Jorge Enrique Pizarro. Pisano. Sí, Sí, señor. porque Donde otro caso que usted ha sido, nunca existió una investigación independiente y eso, digamos, se cubrió en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. ya, y el caso de Néstor Humberto Martínez, el del señor Zuluaga, que sigue por allá dándose buena vida con su hijo, todo esto que pasa que la Todo, prensa hace, en el momento se inunda todo de eso, programas y pero después se quedan. nada de eso justifica las cosas que están pasando en el actual gobierno. No, pero es que pero eso también ustedes lo deben hacer seguimiento, no Claro, solamente claro. el boom del momento y hasta luego, no. Toca seguir en ese trabajo. No sé si tienen más proyectado acerca de esos casos Sí. o qué, No, porque digamos, yo no puedo hablar a nombre de la prensa, solo de mí mismo. Y, por sí, ejemplo, el caso de Brecht con Oscar Iván Zuluaga se conoció por una investigación mía. El caso sí, de Pisano lo adelantó Noticias 1 antes que nadie. Nosotros sacamos toda esta información y lo más reciente del caso Pisano, incluyendo el proceso de su familia contra el Estado colombiano, lo he informado yo. Entonces, sí, es por eso que obviamente, digo, obviamente que no puedo dejar de informar lo que está pasando ahora simplemente por hacer seguimiento de unos casos. Me toca repartirme en todos y soy uno solo. Doña Mercy, claro. mil gracias. Bueno, Que esté muy no, bien. Sí, señor. Vamos con otra persona.